Muy buenos días con todos, agradeciendo la invitación gentil como siempre de la compañía Corbis Serlop Val. Me han pedido que haga una actualización de los temas que se discuten sobre las atribuciones y los alcances y algunas reformas en el ya famoso artículo 18 de la ley notarial que establece las atribuciones de los notarios. Es un tema siempre de actualidad porque, como ustedes saben, los notarios han sido en los últimos años el instrumento que se ha utilizado para descargar o para aminorar la carga que tienen los jueces, entregándoles a ellos muchas de las atribuciones que antes tenían ellos, a fin de que ellos puedan, los notarios puedan tener algunas atribuciones y los jueces puedan estar más enfocados en temas absolutamente jurisdiccionales. Para esto siempre es bueno recordar ciertos antecedentes. Los procedimientos voluntarios. Los procedimientos voluntarios, que se puede hablar mucho de ellos, no es la intención en este momento extendernos en eso, pero fundamentalmente son todos aquellos que se inician sin un ánimo de contradicción. Esto quiere decir que la persona que inicia un procedimiento de los llamados voluntarios no tendría en su ánimo, lo cual siempre es un tema difícil de poder determinar porque lo que es interno es muy difícil de constatar, si es que este ánimo de verdad es de no tener controversia, de no tener disputa o litis. Entonces lo que hizo la ley es hacer una especie de Y, una subdivisión entre los procedimientos llamados voluntarios con atribución exclusiva de los jueces y los procedimientos voluntarios con atribución exclusiva de los notarios. Sin embargo, a pesar de esa Y, parecería que hay ciertos vasos intercomunicantes, para ponerlo en términos médicos, que a veces pueden existir y existen en ciertos momentos ciertas líneas divisorias no muy claras entre cuando un tema es exclusivamente de juez, cuando es exclusivamente de notario. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas ante juez, hay temas que son muy difícilmente se puede entender que comiencen como un tema de absoluta sin ánimo de contradicción. El ejemplo típico es el juicio de rendición de cuentas o el juicio de pago por consignación. Si yo pago por consignación, tengo que acudir al Código Civil, que es ante la ausencia o repugnancia, esa es la palabra que utiliza el Código Civil, del acreedor a recibir el dinero. Yo lo puedo entender en el aspecto de que no lo encuentro al acreedor para poderle pagar. Pero si el acreedor está rechazando, se está negando a cobrar, eso ya en el fondo es una cepa de disputa. Porque por algo una persona se resiste a cobrar algo. Es porque no está de acuerdo con la cantidad o no está de acuerdo con las condiciones. Entonces, si yo inicio un procedimiento llamado voluntario sin ánimo de contradicción para hacer un pago por consignación, es muy probable que ese antecedente implica que sí hay una controversia anterior y que quien lo está planteando sabe perfectamente que lo hay y sabe que el 99% de posibilidades es que la persona comparezca a oponerse. Bueno, este antecedente también sirve para que tengamos claro que el procedimiento voluntario tiene un punto sin retorno, que es la figura de la oposición. En el momento que existe oposición, el procedimiento voluntario termina y automáticamente muta, cambia, se transforma en un proceso contencioso, particularmente en un proceso sumario. En el COGEP está establecido que entre las causas que están previstas para la vía sumaria
son todos aquellos procesos voluntarios que tuvieron oposición. La oposición se puede hacer tanto en los trámites judiciales como ante los trámites notariales. La oposición hace una transformación que no tiene retorno, porque una vez que una controversia nacida voluntaria mediante la oposición se convirtió en contenciosa o litigiosa, nunca más vuelve a ser voluntaria. El tema, una vez hecho contencioso, puede terminar por transacción, puede terminar por conciliación, puede terminar por mediación, pero cualquiera de esas figuras usted habrá conciliado, habrá mediado, habrá transigido sobre un pleito, sobre una litis ya existente. Es decir, será un juicio contencioso que terminó por la transacción, contencioso que terminó por la conciliación o contencioso que terminó por la transacción, la mediación o la conciliación. No existe entonces forma de que un procedimiento contencioso vuelva a ser voluntario. Y ahí la principal característica que tiene la oposición dentro de este tipo de sistemas. Más allá de eso, pues hay tratadistas que piensan que los procesos voluntarios no son juicios, que son unas simples tramitologías. Algunos los llaman actos judiciales no jurisdiccionales, porque no hay propiamente jurisdicción del juez. Y si es que esa es la impresión que tienen algunos tratadistas de los trámites voluntarios, aunque se lleven ante juez, ¿qué será la opinión de ellos cuando hablamos ante notario? Mucho menos pueden tener o podemos hablar de temas jurisdiccionales. Esto nos engancha a otro tema. Si el notario, como es obvio, no es juez y no se le dan atribuciones de jurisdicción ordinaria que tienen los jueces, es permitido que la ley notarial, de manera directa o indirecta, les dé atribuciones a los notarios que son exclusivas para jueces o exclusivas para funcionarios judiciales, para miembros de la función judicial. Ese es otro dilema que vamos a tratar de irlo analizando en el transcurso de esta pequeña charla. El artículo 18 de la ley notarial es la columna vertebral de las atribuciones exclusivas de los notarios y ha tenido varias reformas, porque en ciertas ocasiones se interpreta, por ejemplo, que una determinada diligencia debe ser más abreviada, que otra diligencia pues debe tener algún elemento adicional, porque se interpreta que hay temas que se deben modernizar, actualizar, varios motivos. Pero entre esas reformas, y que a veces se nos pasa, y ahí está nuestra misión como personas que hacemos este tipo de análisis, es pescar dónde están esos cambios y cuidado, no nos hemos dado cuenta, no nos percatamos, y a veces también eso pasa porque, y me pongo primero en la fila de mea culpa, a veces no actualizamos o con frecuencia no actualizamos nuestra legislación, nuestras leyes, en verdad, ¿no? Entonces a veces estamos trabajando con códigos que no son la última versión y a veces eso nos puede hacer meter en problemas. Bien. Dicho esto, he tratado de seleccionar los numerales que traen a veces más conflictos, y no obstante algunos los habremos tratado en alguna charla de alguna época anterior. Bien viene a analizar el enfoque actual y ver si es que se han aclarado ciertos puntos, si es que algunos siguen en problemas, etc. El artículo 18 comienza diciendo que son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las constantes en otras leyes. Por lo tanto, no es un artículo taxativo, pero sí es el artículo que
deja bastante en claro las atribuciones principales. Primero, autorizar los actos y contratos a que fueren llamados y redactar las correspondientes escrituras. Y aquí viene una coma y una frase que es la que quiero que analicemos. Salvo que tuvieran razón o excusa legítima para no hacerlo. Autorizar actos, contratos que fueran llamados a redactar las correspondientes escrituras, coma, salvo que tuvieran razón o excusa legítima para no hacerlo. Bien, a ver. Esto entra un poco en el fuero interno del notario. Si la ley le está diciendo razón o excusa legítima, quiere decir que más allá de lo que diga la ley, porque lo legítimo y lo legal no son iguales aunque son primos hermanos, un notario pudiera decir, yo me excuso de tramitar este instrumento, esta escritura, esta declaración, lo que sea, si el notario llega a considerar que estamos manejando un tema que está fuera de los cánones éticos, morales que tiene el notario. Me pongo un ejemplo que puede ser un poquito extremo, pero si usted quiere firmar una promesa, un contrato de promesa notarialmente, donde yo le digo a mi socio con el que vamos a asaltar un banco, cómo le voy a repartir la mitad del botín que nos vamos a llevar, el notario muy probablemente me va a decir, yo no quiero ser parte de un asunto delincuencial, yo no me voy a meter en este lío, no me voy a prestar ni como notario, y nos va a decir, váyanse a cualquier otra parte. No creo que nadie diga que la razón o la excusa del notario no es legítima. Es absolutamente ilegítima, porque no tiene por qué estar viéndose inmerso en un acto donde, aunque él no participe, el día de mañana lo pueden involucrar por el simple hecho de haber sido el notario que participó y va a tener que estar en declaraciones o en problemas, así que se prefieren curar en salud y evitar ese tipo de circunstancias. Mi opinión es que la Constitución prevé este tipo de figuras. No siempre es la objeción de conciencia, ¿no? Pero esto es muy cercano a. El notario lo que tiene que decir es una razón o excusa legítima. Lo que el notario no puede decir es sí porque sí, no porque no, no porque no me da la gana, no porque me caes mal, no. El notario tiene que dar una explicación de un asunto que sea comprensible, que sea lógico, que implique una precaución dentro de los parámetros aceptados para que él pueda justificar el hecho de no celebrar un acto. Por supuesto que si la persona interpreta que no se lo ha querido hacer porque es alta, porque es baja, porque es gorda, porque es flaca, porque es de tal costumbre o porque es de tal apellido, obviamente pues estamos hablando de otro tema. Ningún notario va a decirle a usted o al usuario, sabe que no lo va a atender porque no tiene estas características, ¿no? Y usted me podría decir que detrás de estas excusas por razones legítimas se pudiera camuflar un tema de discriminación. Yo le digo, puede ser, es imposible saberlo, tendría que meterme en la conciencia de cada notario que se niega, pero quiero seguir creyendo que no, quiero seguir creyendo que todavía las cosas se pueden hacer bien sin necesidad de irse a los extremos. En todo caso, pues obviamente es una discusión que ya queda para seguirla teniendo en los siguientes días o semanas o meses. Bien. El número 2, ya les dije que no vamos a ver todos por si acaso, no se me asusten. Protocolizar instrumentos públicos o privados
por orden judicial o a solicitud de parte interesada, patrocinada por abogado, salvo prohibición legal. Bien. La protocolización se presta para muchas confusiones. La protocolización implica que el original del documento queda en el protocolo, en el archivo, en los libros, registros que tenga el notario. Entonces, lo que sucedía siempre es que cuando entraban documentos a protocolizar, se hacía el ingreso a los libros, pero había una persona que estaba constantemente, que llevaba una especie de control. Hoy se ha automatizado. Sin embargo, la protocolización implica siempre que el original queda en el protocolo o archivo del notario y que todo lo que el notario emite en lo sucesivo son solamente testimonios. Si el día de mañana alguien quiere ver el documento original, entonces tiene que pedir al notario que le dé fecha para eso, y el notario buscará de entre los libros cuál es el que coincide con esa fecha y le va a enseñar. Y usted va a poder ver, ahí sí, si el que firmó o el que se comprometió es la persona que usted creía. Hasta ese tipo de ventajas tiene el protocolo, unas a mi favor hoy, otras a favor de mañana en otros. Esto es impersonal. El tercer numeral dice autenticar las firmas puestas ante él en documentos que no sean escrituras públicas. A ver, las firmas puestas ante notario se autentican, sí señor. Eso quiere decir que si el día de mañana yo voy a un notario con una escritura ya firmada y yo quiero que me constate que esas firmas que constan en esa escritura que le estoy llevando en fotocopia, si yo quiero eso, ¿cuál sería la diferencia entre la autenticar las firmas puestas ante él en documentos que no sean escrituras públicas con la que vamos a encontrar en el artículo, en el numeral 9 del mismo artículo? El 9 dice: practicar reconocimientos de firmas. La pregunta es, ¿yo pudiera utilizar este numeral como un complemento necesario, por decirlo de alguna manera, un complemento necesario de el 3, autenticar las firmas puestas ante él en documentos que no sean escrituras públicas? ¿Saben dónde está la confusión? La confusión está en que una cosa es autenticar las firmas puestas en el documento y otra es practicar reconocimientos de firmas. En la primera me dan o me están diciendo que el notario lo que hace es autenticar la firma que ante él se está poniendo. El notario está viendo que Pedro Páramo le está firmando ante él y él da fe que de su puño y letra salió esa firma. Pero si yo me voy al 9, al numeral 9 del 18, dice practicar reconocimiento de firmas. No sé si ustedes notan alguna diferencia. Yo sí la noto. Que en el 9 habla de reconocimiento de firma, mientras que en el 3 habla de autenticar las firmas puestas. Por lo tanto,
cuando estamos hablando